eh, que no sea el Buscamina, la vez pasada hiciste el gato, eh, Ya, hagamos, miren, puede ser esto, el juego de los barquitos, ese el de las minas cuando se tiran los torpedos, ¿lo cachai, no? igual que el Buscamina, dale. Pero es distinto, po. No, Claro, aquí un barquito. vamos a posicionar los barcos, ¿ya? Vamos a posicionar un buque, un submarino, un portaaviones, etcétera, etcétera, ¿ya? Pongámonos creativos. Primero definamos las reglas del juego para programar. Es lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo, pero no es igual. Yo voy a aprender la parrilla por mientras, cabros. Motivado. Vamos, bueno, ¿cómo se llama? Guerra, bueno, barquitos, ¿ya? Pongámosle barquitos. Barquitos.py. Eh, Generemos un conjunto de barcos, ¿ya? Ayúdenme con esto. Sí, ayúdenme con esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar tres barcos, ¿ya? Vamos a generar un portaaviones. No sé si se escribe así. ¿Cómo se escribe portaaviones? Portaaviones. Sin dos A. Porta No, avión. no está bien. Portaaviones. Genera un buque, ¿ya? Y no sé, pues. ¿Cómo se llaman esos barcos auxiliares? Así como que. Barco salvavidas, ya, barco salvavidas, ¿no? Entonces, como para los que no han jugado este jueguito, por lo menos la versión que yo jugué, cada barco tiene fragata, sí, también puede ser. Cada barco utiliza una cierta cantidad de celdas en el mapa. Ok, sí, por ejemplo, vamos a un Excel para explicarlo rapidito. Bien, es un mapa de n por n también. Entonces vamos a este Excel, vamos a generar los bordes, ¿cierto? Y siempre va a haber una división. Bien, por ejemplo, generemos esa división ahí. ¿Ya? Donde aquí arriba está el jugador uno y acá abajo va a estar el jugador 2. ¿Ok? Y por lo tanto, cada una de estas casillas es la posición del barco. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros colocamos el portaaviones, por ende el portaaviones grande, ¿cierto? Y vamos a definir que el portaaviones va a ser de color rojo y va a ocupar cuatro casillas. ¿Ya? Y obviamente esto va a ser X e Y, como ustedes lo están viendo en el Buscaminas. Ahora recuérdenme, por favor. Sí, es como el ajedrez, exacto, pero la diferencia es que tú no. Acá al medio hay como una muralla, tú no ves el otro lado del tablero, porque la idea es que tú no sabes dónde se encuentra cada barco del otro jugador, ¿cierto? Entonces recuérdenme esto, porque me acuerdo que ustedes están trabajando con, bueno, filas columnas, pero la fila, no recuerdo si la fila eran las letras y la columna eran los números, o los números eran la fila y las columnas eran las letras. Me explico, no me acuerdo si era A5 o 5A. Recuérdenmelo, por favor. Me tinca aquí el primero. Haciendo referencia, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G y H. Ya. Filas, números. Ah, aquí lo tienen como al revés. Primero hacen columna y después letras. Entonces A, B, C. Así sería, ¿o no? Algo así. Así, ¿o no? Confirme, no, no, no. ¿Está bien como está? ¿Por qué me dijeron fila números? Pero en estricto rigor no te afecta si la fila tiene número o letra, pues, si es la lógica. Ya, exacto. Dejémoslo así. Ya, lo voy a dejar así. Ya, para no que no nos demos tantas vueltas. Lo voy a dejar así. Tenemos filas y columnas, ¿cierto? La fila va a ser la letra y la columna va a ser el número. Entonces, expliquemos un poquito el juego. Ambos jugadores van colocando sus barquitos. Por ejemplo, aquí tienen el portaavión, ¿cierto? Después vamos, no sé, colocamos, creo que teníamos un buque. Vamos a colocar de color, no sé, ese. Y el buque utiliza uno de tres, ¿cierto? Y al final tenemos como el barquito salvavidas que va a utilizar uno. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo se juega acá? Cada jugador obviamente tiene un turno y dice, ya, yo voy a tirar un torpedo, pues no sé, por ejemplo, por decir, el jugador 1 que se encuentra aquí arriba va a decir, ya, yo tiro un torpedo en la posición C4, entonces por lo tanto va a llegar aquí, ¿cierto? Vamos a colocar una X. Y el otro jugador le dice, bueno, le diste a mi portaaviones, pero tú no le dices dónde si lo diste en la esquina, al medio, por ningún lugar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Como el jugador le dio al portaaviones, tiene que empezar a moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, también se podría colocar en forma vertical también, pero esa es la lógica. La idea es que se destruyan todos los barcos del otro jugador. Vamos a hacer ese juego, pero lo que sí, no vamos a programar los turnos, porque ¿cuál es el objetivo acá? Es cargar solamente el tablero. ¿Ya? Eso es lo único que nos importa acá, porque queremos ver el manejo de archivo. Cargar el tablero, generar un tablero de n por n, bien, y luego posicionar los barcos. Que no importa acá, porque queremos ver el manejo de Vamos, archivo. me estoy escuchando doble, Edgardo. Sí, sí, ahí lo silencié. No le Pulentoso. dis color. Ya no valía así. Entonces, esa es la idea. Más o menos rígido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, yo les recomiendo que primero hay que programar todo esto por entradas por teclado o datos fijos. ¿Ya? No trabajemos con los archivos primero, no hagamos el manejo de archivos. ¿Ya? Para que no nos confundamos. Entonces, vamos a colocar que el portaaviones va a utilizar 3 espacios, ¿cierto? Este van a ser los números de espacios que va a utilizar. Vamos a colocar el buque, ¿cierto? Y vamos a colocar el barco salvavidas. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sí, esto lo vamos a hacer con matriz. Y también, para reducir bastante el trabajo, vamos a solamente colocar las posiciones de un solo barco. ¿Ok? Propongámonos en el caso de que solamente vamos a... O sea, no de un solo barco, sino de un solo jugador. Tommy, ¿Ah? el Tommy pregunta si esto se hace con matrices. Exacto, sí, lo vamos a realizar con matriz igual que en el Buscamina. Esa es la idea. La idea es ayudarlos con todo esto. Como les Estoy de comentaba... moderador. ¿Ah? No, nada, dale nomás. Como les comentaba, solamente vamos a cargar la parte del jugador 1 del tablero. Solamente esta parte. ¿Ya? Entonces, primero, yo voy a generar un pseudocódigo acá. Bien. Voy a comentar. Entonces voy a generar una matriz. Así de forma directa. Ahora. Ahora. Vamos a generar una matriz de n por n, ¿cierto? Pero, nuevamente, yo me voy a dar el caso que va a ser una matriz de, por ejemplo, vamos a colocar de 5 por 5, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a tener 25 posiciones. Bien. 3, 4, 5. Ya, imaginemos que esta parte de esta matriz, ¿cierto? Es esta parte del tablero. ¿Ya? Ahora, para hacerlo nuevamente sencillos, sí, también vamos a utilizar el import random, no se preocupen. Para hacerlo un poco más sencillo, nos vamos a colocar los barcos de forma vertical, ¿ya? Que por ejemplo colocar el portaaviones de aquí hacia abajo. Bien. Exacto, vamos a usar el random para colocar la posición de los barcos. Ya solamente lo vamos a colocar de forma horizontal. Ya, porque como digo, nuevamente lo importante de acá es la lectura de archivo. ¿Cómo vamos a leer esta información de un archivo? Bien, ese va a ser mi tablero. Ahora yo a mano voy a colocar el portaaviones. Ahora yo decido cómo yo voy a identificar el portaaviones. Yo le voy a dar un número único al portaaviones. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar el número 1. Va a significar que es una posición de un portaaviones. A una pieza del portaaviones se encuentra en esa posición. Bien, cuando yo coloque el número 2 es porque yo estoy hablando de un buque. Bien, y cuando yo coloque el número 3 es porque estoy hablando del barco salvavidas. ¿Ok? Me explico. Voy a colocar el portaaviones en este tablero. Voy a colocar... Ahí hay un portaaviones. En esas 3 posiciones. Como digo, nuevamente el portaaviones está utilizando 3 posiciones. En esas tres partes se encuentra el portaavión. Vamos a colocar el buque. Por ejemplo, el buque yo lo voy a colocar acá.
¿cierto? Y el barco salvavidas lo voy a colocar ahí. Entonces, por lo tanto, aquí se encuentra el portaaviones, aquí se encuentra el buque y aquí se encuentra el salvavidas. ¿Alguna duda hasta el momento? Por ahora solamente lo estoy definiendo, ¿ya? De cómo se va a trabajar mi matriz. Esto es lo que tienen que hacer todos ustedes. Primero, háganlo a mano, piénsenlo. Y después lo programan. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya, al parecer no tenemos dudas. Ahora, ¿cómo generamos esto? Bueno, obviamente los ceros significa que hay agua, ahí no hay nada, ¿ok? Como digo, nuevamente no voy a programar las jugadas que se ataquen y cosas así. No pensemos en eso ahora. Ahora, ¿qué le vamos a solicitar al usuario? Que genere de forma manual de cuánto va a ser el tamaño del tablero, ¿ok? Entonces nosotros vamos a colocar un máximo y un mínimo. Exacto, dice, como dice, el número 0 vendría siendo el océano, que no hay nada ahí. Exacto, que no se ha explorado nada. Si yo tiro un torpedo ahí no va a pasar nada en el juego. No le di a nada, solamente al mar. Ahora, ya, vamos a generar unas validaciones en el sentido de que cuánto es el mínimo que puede tener el tablero y cuánto es el máximo. Como yo programé, o yo decidí que el portaaviones va a ser de tamaño de 3, entonces mi tablero tiene que ser un mínimo de 3x3 para que caiga el portaaviones. ¿Ok? Porque si hago un tablero 2x2, el portaaviones no tiene cómo entrar dentro del juego. Ya, porque se me va a salir de la matriz. O del mapa designado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a simular que yo estoy recibiendo los parámetros de entradas. Voy a colocar una variable tamaño y yo lo voy a colocar así dato en duro. Va a ser tamaño 4. Imaginémonos que este tamaño está entrando por archivo. Pero imagínenselo, por favor. Después lo vamos a hacer que entre por archivo. Solo estamos forzando la entrada. Así asumimos que ya viene esto por el archivo. Vamos a colocar el tamaño, ¿cierto? De 4 de 4, ¿cierto? Entonces va a ser una matriz de 4 por 4. Entonces, ¿qué voy a validar? Que mínimo el tamaño tiene que ser de 3x3 y pongamos un tamaño máximo de 20x20, ¿cierto? Mínimo de 4, máximo 20, ¿cierto? Asumiendo que es una matriz cuadrada. Entonces, primero voy a validar si tamaño es mayor o si pongámosle mayor, o puede ser menor. Si tamaño es menor a 3, lo sacamos del programa. Y voy a colocar aquí print tamaño, tamaño del tablero no es válido. Bien, corramos esto. No ha pasado nada, ¿cierto? No está entrando el if. Yo coloco un 2 o un 1. Dice, tamaño del tablero no es válido y me corta el programa. ¿Ok? Ya hicimos la primera validación. Y además, tenemos que validar que el tamaño no sea mayor a 20. ¿Cierto? Pero nuevamente probemos por si acaso, que a veces se nos escapa, si es que el 3 puede entrar. No nos tira ningún problema, ¿cierto? No nos tira el mensaje del tamaño no es válido, así que no funciona el 3. Ahora vamos a colocar lo que es la validación del máximo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Una forma es colocar otro if acá, si tamaño es mayor a 20, ¿cierto? Y que imprima nuevamente esto, tenemos una opción ahí, entonces ahora sí coloco por ejemplo 50, que me dice que el tamaño no es válido. Pero ahora tenemos que pensar o recordar que para eso existen las expresiones expresiones matemáticas que tenemos el AND, el OR, ¿cierto? Que eso tiene un nombre, se me olvidó cómo se llama. Lógica, sí, se llama lógica, exacto. Vamos a ocupar el OR. O, en este caso tenemos que utilizar el AND. Mientras, porque el tamaño se tiene que encontrar entre dos rangos. Ya, lo que tenemos ahí, al parecer no nos funciona. ¿Ya? Tendría que ver la documentación. Yo tengo que colocar tamaño. Mientras tamaño
sean ya, mientras tamaño sea menor a 3 y o un OR acá en este caso, OR tamaño sea mayor a 20. Entonces si se cumple ese caso, si es menor a 3 o es mayor a 20, es porque nuestro tablero no es válido. Y todo esto va dentro de un if. Si ustedes querían utilizar un AND, tenemos que hacer esta expresión. Si tamaño es mayor a 3, mayor o igual a 3, no, sí, por ejemplo, si tamaño es mayor o igual a 3 y tamaño es menor o igual a 20, por lo tanto nuestro tablero es válido. Estamos hablando dentro de los tamaños disponibles, ¿cierto? O sea, disponible para trabajar. En este caso yo hice la validación que cuál es el tamaño que a mí no me sirve, para yo cortar directamente aquí. Entonces yo corro esto, me dice que el tamaño no es válido. Si yo voy a 3, no tenemos nada, ¿cierto? No nos imprime nada. Y por lo tanto nuestro código continúa. Pero si yo coloco 15, nuestro código continúa. Ahora si coloco 2, ¿cierto? No es válido, está bien. Si yo coloco 20, es válido. A ver, corrámoslo de nuevo por si acaso. Es válido, ¿cierto? No nos tira ningún mensaje. Entonces hasta el momento ya tenemos nuestra primera validación. Ahora, vamos a generar nuestra matriz. Vamos a utilizar funciones. Ya, aquí yo voy a ir un poco más rápido, como fui la última vez en explicar las funciones. ¿Ok? La última vez yo ahí me di vuelta para explicar la función. Entonces, vamos a ver. Si alguien tiene duda, yo estoy atento con el chat, ¿ya? Exacto, eso vamos a ver, no se apresuren. Por ahora, simplemente estoy generando la base del juego. Vamos a generar lo que es el tablero. Entonces yo voy a generar una función aquí arriba, def, generar tablero, ¿cierto? Que voy a ingresar como parámetro de esta función, va a ser el tamaño, ¿cierto? Tamaño del tablero, vamos a cambiar el nombre, ¿cierto? Vamos a colocar el tamaño del tablero. Tenemos, bueno, colocamos 2 puntos, ¿cierto? Recordando la estructura de las funciones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for, dos for, ¿cierto? Que uno va a estar anidado con el otro. Vamos a colocar for x in sí, mira, vamos a hacerlo de varias formas. Primero vamos a hacerlo de la forma más común, entre comillas. Vamos a colocar for in range, ¿cierto? Del tamaño del tablero, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a imprimir esta X? Vamos de a poquito. Vamos a imprimir. Yo voy a colocar generar tablero, ¿cierto? Y vamos a ingresar el tamaño. Entonces, si yo corro esto, va a ingresar 4 acá, ¿cierto? Tamaño del tablero va a ser igual a 4 y va a ser un range de 4, ¿cierto? Recordando que si hago un range de 4 va a partir del 0 al 3, ¿cierto? Ambos incluidos. Va a ser una lista de largo 4. Entonces yo corro esto, pasa a través del 0 hacia el 3. Aquí nosotros los números no nos importan, porque queremos agregar elementos al tablero. Entonces yo voy a generar una nueva variable, tablero. Va a ser una lista vacía, ¿cierto? Ya tablero. Vamos a ir agregando veamos, pensemos ya. Vamos a generar una fila, ¿cierto? Que va a ser una lista vacía. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a generar otro for adentro para yo ir agregando elementos dentro de esta fila, ¿sí? Y después voy a hacer de una forma más corta todo esto. Vamos a generar for y in range, nuevamente del tamaño del tablero, recordando que es un tablero de n por n. Y a fila yo le voy a ir agregando ceros, ¿cierto? Porque primero voy a crear un tablero que es lleno de ceros, que va a ser todo mar, ¿ok? Y luego, cuando termina este for, veamos qué es lo que sucede cuando termina el for. Vamos a imprimir fila. Vamos a imprimir fila y cuando termine todo vamos a imprimir tablero. Su control, o sea, aquí no tenemos
Su control S, luego a imprimir, ¿cierto? Entonces fila, se van generando las filas con 0 elementos. ¿Ok? Y luego estamos imprimiendo tablero, que no están, es vacío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fila inicialmente va a ser vacío. Filas se van a ir agregando 0 según el tamaño del tablero. Entonces, como el tamaño del tablero es 4, por ende a filas se van a agregar 4 ceros. Que ahí tenemos nuestro print. Una vez que termina este for, nos imprime esto. Ahora, una vez finalizado esto, fíjense en qué parte me encuentro yo del for, ¿cierto? Vamos a agregar fila. Y finalmente vamos a imprimir tablero. De ahí podemos ver nuestro tablero, pero visualmente no se ve bien, ¿cierto? Yo quiero verlo de esta forma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a generar una nueva función que se llame mostrar tablero, que va a recibir una T, para mí una T de tablero, ¿cierto? Y voy a recorrer for fila in T. Para mí, ¿qué va a ser T? Va a ser esto. O esto. Eso, yo asumo que está entrando eso. Siempre va a entrar eso. ¿Y qué voy a imprimir yo aquí? Simplemente imprimo fila. Ok, voy a colocar un return acá y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el mostrar tablero? Vamos a imprimir, en vez de utilizar el print, vamos a utilizar nuestra función para imprimir el tablero. Pongo play. Y ahora ahí se nos está imprimiendo el tablero. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. Si tienen duda, por favor escriban ahí. Y todas las cosas. Ya. Vamos a modificar un poco más. Eso vamos a colocar ahí. Vamos a colocar la fila y la columna al momento de imprimir el tablero. Entonces la fila van a ser las letras, ¿cierto? A, B, C y D. Y luego vamos a imprimir los números acá abajo. ¿Cómo vas a hacer eso? Profe, no sé si me habla a mí o le habla al Edgar. Pero voy a continuar. Vamos a imprimir primero la letra. Yo al final se usa exit. A ver, primero plantéeme bien su pregunta, no la comprendo. Por favor. Ya, ¿qué quiere hacer con un end el backslash n, por favor? No copie el código para no nos quedemos tan atrás. Ya, pero si quieren el código, miren, vámonos a la página que se llama... Vámonos a... Codechar. Vamos a generar un código ahí. Pegamos eso. Nos vamos a Python. Y ahora ahí tienen. Ahí va a estar el código, ¿ya? Esa es la base por ahora. Después lo voy modificando. Ya, es que lo que pasa es que ya salen las listas hacia abajo. Si nosotros colocamos, probemos. Si yo coloco, eso es lo que luego comprender, print. Si coloco tablero, end. Hay una cuestión que se llama exit. ¿En serio? No. End, ¿cierto? Si yo coloco un backslash n, ¿qué es lo que va a suceder? No sucede nada. Porque al final te agrega un backslash n al final de este print aquí atrás. Ahí te agrega un backslash n. Y yo en verdad necesito agregar un backslash n ahí, aquí, y aquí, y aquí. Que eso lo logro con ese mostrar tablero de ahí. Ya. Pero sigamos, vamos a colocar lo que es la fila y la columna. ¿Ya?
¿Ustedes vieron manejo de diccionarios? ¿Han visto diccionarios? Sí, no, no, sí. O hagámoslo con lista. Simplemente con lista. Vamos a generar una lista de letras. Bien. Vamos a generar el A, ¿cierto? A. Quizá hay una forma más rápida de hacer esto. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Ya, dejémoslo hasta aquí hasta acá. Ok, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 elementos. La idea es que a ustedes ahí completen el abecedario, ¿ya? Esa es su idea. Ya, no lo vamos a utilizar diccionario, vamos a utilizar la lista. Ahora, vamos a imprimir la fila. Voy a ver el ejemplo que ustedes tienen acá. Si imprimo la fila. Interfaz del tablero, ya, ya, ya. Ya. Es de hacia arriba, de arriba hacia abajo y del 1 al n. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? En vez de imprimir directamente la fila, bueno, voy a correr este código para que veamos que si agregamos esta línea de código, hasta el momento no hace nada. Vamos a imprimir lo que sería exacto, sí. Vamos a imprimir los números, ¿cierto? Primero vamos con los números. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Cuando reciba t, que t va a ser mi matriz, ¿cierto? Yo voy a sacar un range del largo de t. Entonces yo hago un print aquí, lo transformo, voy a transformarlo en lista para que lo veamos simplemente. Vamos a generar un range del largo de t, ¿cierto? Que nos va a generar una nueva lista del 0 al largo de la lista menos 1, ¿cierto? Entonces va a ser del 0 al 3. Pero lo que se me está visualizando acá va a ser del 1, parte del 1 al 10, ¿cierto? En este caso sería del 1 al 4. ¿Cómo yo soluciono eso? Recordando que en el range yo puedo agregar dos argumentos de entrada. El primero es el argumento inicial, entonces siempre yo voy a partir del 1. Y voy a colocar el largo de t. ¿Qué nos va a suceder? Ah, disculpen, aquí no es. Es acá. Aquí. Que va a imprimir del 1 al 3, ¿cierto? Nos falta un elemento. Porque está imprimiendo del 1 al largo de la lista, que en este caso es t, menos 1. Entonces va a ser del 1 al 4 menos 1, del 1 al 3. ¿Cómo soluciono eso? Al largo le sumo 1. Así de simple. Y ahí nos imprime una lista del 1 al 4. Bien, ahora esto hay que hacerlo un poquito más bonito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a imprimir de forma lineal. Print, o sea, vamos a hacer un for, ¿cierto? For columna in en ese rango. Recordando que ese rango que me entrega del 1 al 4, dependiendo del tamaño de la lista, o de este caso del tablero. Si yo coloco print columna, se imprime del 1 al 4, ¿cierto? Pero se me está imprimiendo con un salto de línea. Aquí nosotros utilizamos el end, ¿cierto? Que va a ser igual con un espacio. Y ahora, ¿cómo lo vemos? Y aquí colocamos un print, ¿ya? Vamos a colocar un print para que nos genere un salto de línea. Ahí está, así se ve, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta ahora generar la columna, ¿cierto? Que nos genera las letras. Ahora, nuevamente, voy a utilizar un nuevo for. Exacto, el perro de Edgardo se enojó. El gordito está enojado. Se enojó mi niño. Se enojó. Se la echó. Se enojó. For fila in. Nuevamente, vamos a hacer un range. ¿Cuál es la idea? Ahora, recuerden que nosotros las listas podemos acceder mediante posiciones.
¿Ya? Y yo aquí estoy viendo un poco más rápido, porque yo ya asumo que ya tienen conocimiento de varias cosas que nosotros vimos anteriormente. Ya que podemos acceder a través de posiciones, ya saben manejarse un poco mejor ya con los for. Bien, entonces nuevamente voy a hacer un range, pero con las letras, ¿cierto? Entonces la idea es que me vaya imprimiendo las letras hacia abajo. Entonces voy a hacer un range en el largo del tablero, ¿cierto? Si el tablero es de largo 10, va a imprimir de 0, 1, 2, 3, hasta el número 10 menos 1, ¿cierto? Que va a ser del 0 al 9. Voy a colocar print, fila, ¿cierto? Y vamos, ¿qué sucede aquí? No imprime del 0 al 3, pero ¿qué yo necesito imprimir? Realmente necesito imprimir la letra. Entonces yo voy a letras, recuerden que corchete, voy a acceder a una posición que diga fila. Entonces, como pueden ver, yo tengo 1, 2, 3, 4, A, B, C y D. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Voy muy rápido? Sí, Dígame. ¿por qué ella no me ama? No sé. Por 2. ¿Alguna duda Porque hasta solo ahora? me... Ya, al parecer no hay duda. Si estoy yendo muy rápido, por favor, díganme. Un soldado caído. Un soldado. Sigamos entonces, sigamos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Todavía no he construido esto, ¿cierto? En vez de colocar puntos, yo voy a colocar ceros. ¿Ya? Tengo que construir esto ahora. Entonces, yo voy a mover un poquito lo que tenemos aquí arriba. Voy a colocar un print aquí, simplemente para mover ese uno de ahí. Y aquí tenemos que colocar un end. ¿Cierto? Es end. Que no quiero que termine con el salto de línea. Entonces ahí el 1 se está moviendo, sigamos moviéndolo un poquito. Creo que lo movimos mucho. Ahí. Ya, ahora tenemos que colocar los números acá. Eso vamos a hacer ahora. Eso vamos a colocar ahí. Entonces, eso tenemos que hacerlo acá. Dentro de este for. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a recorrer la fila. O sea, el valor de la columna. Entonces, nuevamente yo voy a hacer un for in columna. Disculpe, aquí. For columna in. Que ya vamos a recorrer el tablero, ¿cierto? Pero nuevamente nosotros vamos a usar un range. Yo puedo empezar a recorrer por posiciones. Bien, ahora, ¿qué tengo que imprimir yo acá? Aquí, nuevamente, yo tengo que agregar un end, ¿cierto? Para que no exista el salto de línea. No, la entrada end, por defecto, genera esa entrada. Ese es el salto de línea por defecto, que viene en el print. Ahora, el end es para agregar un string final. Por ejemplo, si tú quieres que termine con un hola, vamos a generar esto, por ejemplo, el de acá. Si tú quieres que termine con un hola, todo lo que imprimas aquí, después va a venir un string que diga hola. Vamos a verlo. A ver qué pasó. Ahí está, ¿lo ves? Imprime el 1 y luego se agregó este string. Si nos fijamos, es para eso es el end. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo agrego length, un espacio para que después que imprima el 1 venga un espacio y no venga un salto de línea. Bien, ahora aquí, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos muchos espacios. ¿Por qué? Porque este print por defecto genera un salto de línea. Si yo coloco un en aquí y no coloco nada, no se va a generar el salto de línea. Incluso eso aquí está rarito. No, aquí está, eso no era, aquí. Como pueden ver, nos está generando el salto de línea. Entonces yo acá abajo voy a generar el salto de línea. Ese print ahí. Entonces
Estoy generando el salto de línea. ¿Y cuál es la idea de este print? Que me vaya imprimiendo los valores de esta fila. Que por ejemplo la fila sería esta. Por colocar un ejemplo. Entonces, voy a imprimir el tablero, ¿cierto? Recordando, nuevamente, cómo yo accedo, por ejemplo, a ese 1 de ahí. Yo coloco T, fila. ¿Cuál es la fila? Recuerden que aquí nuestro primer número inicial es 0, ¿cierto? Entonces vamos a la fila 0. Entonces, ¿qué me trae la fila 0? Me trae esto, esa lista. Ahora quiero imprimir este 1. ¿Cómo yo accedo a esa posición? A través de la posición 1. Recuerden, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces yo voy fila, columnas, viéndolo como matriz. Entonces yo coloco 1, eso no. ¿Y eso qué me va a traer? Me va a traer un 1. Porque voy a la fila 0, ¿cierto? Columna 1, que va a ser ahí. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo acá. Voy a T, fila, la que estoy recorriendo, ¿cierto? Y nos vamos a la columna. Ahora, si yo imprimo esto, ¿qué nos está generando? Los ceros, pero los ceros están muy pegaditos. Vamos a generar en el end, vamos a generar un poco más espacios. Mucho espacio. Incluso aquí nos falta el espacio de ahí. Ya, tenemos muchos espacios. Pero igual se nos ve bonito. Vamos a generar más espacio en el de acá entonces. En los números. En los números de acá, recuerden que aquí generaron el espacio en los números. Ya, generamos mucho espacio. Eliminemos uno. Ahí está. Ahí generamos recién nuestro mostrar tablero. Bonito, ¿no? ¿Me voy explicando? ¿Queda alguna duda? Ya, parece que no hay dudas. Bien, ahora como nosotros generamos todo esto a través de funciones, si yo cambio este número, por ejemplo yo doy con un 6 ahí, me va a generar un tablero de 6×6 y esto automáticamente se va a expandir, va a llegar al número 6 de allá y va a llegar a la letra D, E y F. Entonces si yo pongo play acá, como ven automáticamente se expande. Esa es la idea cuando ustedes programen. Ustedes no se casen con un número, no se casen con el 4 que yo estaba utilizando. Asuman que va a entrar un rango de números que ustedes no van a conocer. Bien, ahora obviamente, ¿qué va a pasar acá? Si yo ingreso 20, se me va a caer el programa. ¿Por qué? Porque yo no completé todo el abecedario y aquí no tengo posición 20. Creo que tengo, a ver, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tengo de la posición 0 hasta la 10. Va a querer en algún momento esto acceder a la posición 20, pero no va a servir. ¿Por qué? Porque esto tiene hasta la posición 10. Si yo lo corro, se me cae el programa y dice que la lista está fuera de rango, que es justo donde yo les digo, la letra está intentando acceder aquí, intentando acceder a la letra de la posición 11, que no existe, ¿cierto? Pero completaremos JK L M N, agreguemos la ñ también, ñ O, tenemos P Q R S T U V W X Y Z. Entonces está aquí, ahí, ahí. Entonces yo voy agregando todas las letras del abecedario. Ahí. Aquí no debería funcionar porque esto ya tiene un tamaño más grande. Tiene más de 20, me imagino. Entonces, como pueden ver, generamos un tablero. Incluso, ¿qué es lo que nos sucede aquí? Aquí ya, esto es un poco más complicado de controlar. ¿Por qué no se ve fijo? Porque ¿qué es lo que sucede? El 10 ocupa dos espacios. Si se fijan. Ven, aquí está todo en filita. Pero el 10 ocupa dos espacios. Entonces, por ende, yo tengo que haber generado un espacio adicional para allá. ¿Cómo solucionamos eso? Probemos, a ver. Este debe ser el espacio. Pregunto acá, si la columna es mayor,
Wow, si la columna es menor a 9, que imprima eso. De lo contrario, vamos a imprimir con un espacio adicional. Veamos si nos funciona eso, a ver. Ahí está, miren. Ahí nos generó el espacio adicional que necesitábamos. ¿Por qué? Porque yo detecté que desde el día hacia adelante estoy utilizando un espacio más. Bien, pero igual visualmente a mí no me gusta cómo se ve. Si no es cuadrado no sirve. Aquí tenemos mucho acá. Ya les voy a compartir el código, denme un segundo. Igual aquí puede ser que tengamos que generar un espacio más ahí. Que no, lo encuentro que está muy cerca de la letra. Ahí. Ya, ¿qué pasó? Nos falta quizá aquí. Ah, no, aquí no era. No, ahí. Ahí. El de acá arriba, veamos. Ahí sí. Ya les voy a mandar el código. Déjenme donde dejé el... Ya, se actualizó. Vean la página y automáticamente se actualiza. Pero vengo. Comparte el código, Tommy. Que le paexe enojo. Está en un rincón ahí echado. No puedo compartir cámara, si no les compartiría. En un rincón. Sí, y se la echó mi chancho. Pero en 5 minutos sí le pasa. He vuelto. No lo dejé dormir sus 23 horas. Lo dejé dormir 22,5 nomás. Duermo más que un gato. Ya. Pulento, ¿no? Oh, aquí qué pasó, qué pasó. Creo que me pité algo. Creo que generé un espacio más aquí. Calmao. Ahí sí. Ahora sí, le actualizo el código. Ahora, ahí está. Pulento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar los barquitos, ¿ya? Vamos a insertar los barcos. La envío de nuevo. Aquí va el link de la página. Ahí estamos, chorosos. Vamos a ingresar los barcos. Lo mismo que tienen que hacer ustedes, ingresar las minas, ¿cierto? Para mí vamos a ingresar los barcos. ¿Ok? Entonces, vamos a generar una nueva función, ¿cierto? Bueno, así que vamos a colocar un return. Generamos el tablero, ¿cierto? Vamos a generar una nueva función que se va a llamar def ingresar barco, ¿cierto? Y vamos a ingresar T. ¿Qué significa T? Va a ser mi tablero. ¿A qué tablero nosotros le vamos a ingresar el barco? ¿Ya? Recuerden que esto es como una máquina de... Cuando te compran bebida, esas expendedoras que están en el metro y todos esos lugares. Ustedes ingresan una moneda, la máquina hace su magia por dentro y les va a expulsar la bebida, ¿cierto? Aquí vamos a hacer lo mismo. Nosotros para ingresar los barcos, nosotros tenemos que tener previamente el tablero. Yo le pregunto al usuario, ya, ¿cuál es el tablero que vamos a utilizar para ingresar los barcos? ¿Cierto? ¿Por qué necesito el tablero? Porque yo para saber qué posiciones tengo disponibles donde ingresar. Bien. Entonces, nosotros vamos a ingresar los barcos, como nuevamente, solamente necesitamos el tablero. Ahora, vamos a utilizar el random. Bien. Ahora, ¿cómo se utiliza el random?
Vamos a buscar en internet, ¿cierto? Yo busco random en Python, ¿cierto? Estas cosas yo me no las aprendo de memoria. O creo que sí el random me lo sé, pero para eso existe Google. Yo voy a una función random, sí, por aquí, por aquí. Bueno, utilizo una semilla. Ya. Y por aquí tengamos un ejemplo más rapidito. Aquí. Aquí está. Este es el que necesito. Random.randint. Entonces me está diciendo que devuelve un entero del 1 al 10. Ambos incluidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo sé que sí o sí yo voy a tener la posición 1. Bien. Pero yo no conozco cuánto es el largo del tablero. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a importar? O sea, antes de utilizar esto, vamos a utilizar from random import randint. Bien. Ahí está nuestra función. Se importa. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Ahora, vamos a ver el ejemplo. Yo tengo que utilizar un randint entre dos rangos. Vamos a copiar ese código y yo simplemente lo voy a imprimir. Print. Vamos de a poquito, vamos a generar el random. Va a ser entre 1 y 10. Bien, y por ahora voy a evitar imprimir el tablero. Ah, y obviamente aquí faltó retornar el tablero. Bien, y el tablero yo lo voy a guardar en esta variable que también se va a llamar tablero. Listo. En tablero, en esa variable se va a guardar nuestro tablero generado. Ya que es este tablero. No lo quiero imprimir. No lo voy a imprimir. ¿Ya? No ejecuta el programa sin ningún problema porque no quiero visualizar el tablero ahora porque ya sé que se está generando bien. Una licencia y Monokai. Bueno, en la plantilla del Visual. Ahí su tonto spam. Vamos a ver la función ingresar barcos, que tiene que utilizar un parámetro de entrada, que es el tablero. ¿Qué es esto? Esto es lo que está entrando aquí. Corremos esto y nos generó un 8. No, si la licencia es gratis. Se está diciendo que si quieres utilizar la premium, paga. Pero yo soy pobre, así que no. Entonces aquí vamos generando números aleatorios entre 1 y 10. Ahora, yo tengo que generar un número aleatorio entre 1 y el largo del tablero. Entonces aquí yo simplemente le coloco el largo del tablero menos 1. Bien, ¿por qué menos 1? Recordando que aquí nosotros vamos a acceder a posiciones. Entonces, como recordé eso, yo no parto desde el 1, yo parto desde el 0. Entonces, veamos esto. Si yo estoy acá, podemos ver que tiene 20 elementos. Bien, pero para Python y para el lenguaje de programación, esto no inicia desde el 1 al 20 y finaliza al 20, sino que es del 0 al 19. O de aquí al 19. Bien. Entonces, por lo tanto, yo tengo que iniciar desde el 0 hasta el 20, que es el largo del tablero, menos 1, que va a ser 19. Bien. Entonces, si yo ejecuto esto, me va generando números aleatorios entre el 18, o sea, disculpe, entre el 0 y el 19, ambos incluidos. Entonces voy ejecutando y como podemos ver ahí abajo, el número es aleatorio. Bien, ahí encontró el 1, bien, el 18, y por algún momento nos va a tirar el 19. Como esto es aleatorio, no sabe lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a generar yo? Vamos a hacer, primero vamos a ingresar el portaaviones. Bien, vamos a colocar aquí portaaviones. Por lo tanto, yo sé que el portaaviones necesito como mínimo, no para este caso, como va a ser solamente horizontal, me da lo mismo donde colocamos el portaaviones, porque yo puedo iniciar el portaaviones desde la posición 0, por ejemplo desde acá, y por lo tanto si está aquí, por lo tanto yo lo voy a asignar hacia la derecha, los siguientes dos bloques. O si lo coloco acá, los siguientes dos bloques del portaaviones van a ir a la izquierda. Bien, porque obviamente yo no puedo seguir hacia la derecha porque no tengo espacio.
Entonces, ¿cómo valido eso? Yo sé que tengo que tener una restricción acá. Cuando estoy en la posición 0 o la posición 1, sí o sí el portaaviones tiene que ir a la derecha. Y cuando yo estoy en la posición... en este caso sería en el tamaño de la matriz, o en el tamaño del tablero menos 1, o en el tamaño de la matriz menos 2, sí o sí el portaaviones tiene que ir a la izquierda. Bien, dentro de los siguientes rangos o elementos, da lo mismo si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a validar eso. Por lo tanto, yo voy a preguntar si, por ejemplo, posición portaaviones va a ser igual un número random, ¿cierto? Ese random de ahí. Ahora pregunto si la posición del portaaviones es igual a 0 o posición del portaaviones es igual a 1, lo mismo que le comentaba yo acá. Si ingresamos la posición aquí o acá, yo sé que el portaaviones lo tengo que insertar sí o sí hacia la derecha. Los siguientes elementos, por ejemplo, los siguientes dos unos que voy a insertar van a ser a la derecha. Forzosamente, porque yo de aquí no puedo insertar los unos hacia la izquierda. Puedo insertar solamente uno de los dos. Y si yo estoy parado acá, solamente puedo insertar solamente uno de los dos restantes. Y aquí puedo insertar dos de los tres. ¿Ok? Entonces aquí yo fuerzo a insertarlo a la derecha. Pero adicionalmente tengo que saber en qué fila yo voy a insertar ese portaavión. ¿Ya? Entonces podemos cambiar. Pongamos fila portaaviones y pongamos columna portaaviones. ¿Ya? En la fila nosotros no tenemos que validar nada, porque independientemente la fila siempre nos va a alcanzar el portaavión en cualquier lado, ¿cierto? Da lo mismo la fila. En la columna la que tengo que validar. Entonces vamos a colocar fila, columna, disculpen, portaaviones es igual a 0 o igual a 1. Por lo tanto, sí o sí yo voy a insertar el portaavión a la derecha. Veamos. Vamos a colocar en la T, ¿cierto? En el tablero lo vamos a insertar en la fila que se generó de forma aleatoria, ¿cierto? Y en la columna que se generó, ¿cierto? En la columna, ahora pensemos que se insertó en cualquiera de estos dos lados, el de aquí y el de aquí. Da lo mismo dónde. ¿Pero dónde tengo que colocarlo yo? Como el portaaviones tiene tres posiciones, tengo que colocarlo en esa posición, ¿cierto? Imaginémonos que columna portaaviones en la posición 0. Por lo tanto, ahora tengo que insertar la posición 1 y posición 2. Entonces, por lo tanto, yo copio este código. Entonces, tengo que insertarlo 1 más a la derecha y 2 más a la izquierda. Hacia la derecha nuevamente, disculpe. Entonces, columna portaaviones más 1 y columna portaaviones más 2. Eso estamos haciendo. Y ahí estoy validando que vaya hacia la derecha. Ahora vamos a hacer un elif. Si es que no ocurre esto, pero de este lado del tablero, desde acá. Entonces ahora en vez de sumar, tengo que restar. Porque ahora yo tengo que insertar el portaaviones hacia la izquierda. Bien, entonces cuando coloque, ¿qué tengo que colocar acá? Como valido que es aquí, tengo que colocar el largo del tablero y el largo del tablero menos 1. ¿Cómo hago eso? Coloco len de t, ¿cierto? O len de t menos 1. Y esto lo voy a colocar en paréntesis. Y ahí lo colocamos ahí. Entonces, por lo tanto, se va a colocar en la columna, pero en este caso vamos a restar 1. Y si no ocurre ninguno de los dos casos, yo tengo que decir si inserto a la derecha o a la izquierda, porque yo voy a tener opciones. Por ejemplo, el portaaviones se insertó acá. El inicial del portaavión yo puedo insertarlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ahí nosotros tenemos que elegir generar un nodo random. Incluso, ¿qué voy a hacer yo?
voy a generar una nueva función que se va a llamar def ingresar portaaviones. Bien, que voy a ingresar el tablero y voy a copiar todo esto de acá. Todo esto de aquí, lo pego ahí. De aquí genero un else. Y voy a generar un nuevo número random. Voy a terminar esta función, la ejecutamos y voy a preguntar si quedan algunas dudas. ¿Ok? Así que no se preocupen. Entonces, estas dos variaciones ya las creamos, que son las de aquí y estas dos primeras columnas, estas dos últimas columnas. Del caso contrario, yo se puede insertar hacia la derecha o la izquierda. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a hacer un random. Ya voy a hacer un random del 1, del 0 al 1, que se va a llamar dirección, que va a ser del 0 al 1. Bien. Entonces, si dirección, para mí, si dirección es igual a 1, por lo tanto yo voy a insertar a la derecha. ¿Ok? Tenemos acá, copiamos esto y lo pegamos. Del caso contrario, yo lo voy a insertar a la izquierda. 100% aleatorio, yo no estoy siempre forzando a insertar a la derecha. Aquí se va a insertar a la derecha o a la izquierda. Ahora, nuevamente, yo llamo esta función. Dentro de esta función. T. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a imprimir el tablero. ¿Cómo imprimo el tablero? Con esta función llamada mostrar tablero que acabamos de crear. Entonces vamos a generar T, ¿cierto? Y no vamos a hacer de 20, vamos a hacer uno de 5. A ver. Veamos cómo funciona. Ya, dice que T no está definido porque el nombre de la variable era tablero. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos... se está insertando un elemento fuera del rango. ¿Ya? Veamos. Ya, en algún momento aquí se nos está cayendo el programa. Hay que... aquí o aquí. Me imagino que es aquí. Ya, pero como pueden ver, ahí se insertó el portaavión. Ejecutemos de nuevo, a ver. Bueno, nuevamente se nos está cayendo el programa. Quiero seguir forzando. Aquí se nos insertó el portaaviones. Vamos a buscar este error. Este error es la línea 57. Es aquí. Bien. Busquemos qué es lo que sucede acá. Tenemos fila, columna. Y tenemos que ver por qué. Ah, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí tiene que ser T-1 y T-2. ¿Ya? Porque al final no estamos realizando la validación correcta acá, sino que estamos validando solamente esta fila, recordando que tienen que ser 2. Entonces veamos, ahora... Bueno, ahí se insertó el portaaviones. Se insertó el portaaviones nuevamente ahí. Se insertó el portaaviones allá abajo. Se insertó, se insertó, se insertó. No hay problema. Como pueden ver, el portaaviones se está insertando de forma aleatoria. Aumentemos el tamaño. Vamos con 10. ¿Dónde está el portaaviones? Está aquí. Nuevamente. Ahí está el portaaviones. Ahí está. Ahí se encuentra. Entonces, como podemos ver, no tenemos ningún problema. Vamos ejecutando, no se nos cae el programa. Ya realizamos todas las validaciones correspondientes con el portaaviones. ¿Alguna duda? Para ir... sí que tenemos que explicar nuevamente esto. Yo creo que están todos esperando el tema de la lectura de archivos. Me imagino. Es que lo que pasa es que la lectura de archivo es un pequeño paso para hacer todo esto. Generemos la lectura de archivo entonces, porque al final insertar los demás barcos es lo mismo. Generemos la lectura de archivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un nuevo archivo que se va a llamar leer, por ejemplo, leer.txt. Ya. Y ya este va a ser el tamaño de nuestra matriz, ¿Ok? Vamos a ingresar el 10. O ingresemos un 5.
Ahora vamos a generar una nueva función que se va a llamar def leer archivo. Y vamos a colocar el nombre del archivo. Por lo tanto, vamos a colocar un pass aquí. ¿Cómo se llama mi archivo? Se va a llamar... o sea, mi archivo se llama leer.txt, ¿cierto? Bien, entonces por lo tanto, el nombre del archivo lo tenemos ahí, ¿cierto? ¿Y cómo se leen archivos? Nosotros colocamos el nombre de la variable es igual a open. Luego primero viene el nombre del archivo y luego nuestro método de cómo vamos a abrir nuestro archivo. Podemos abrir de forma lectura o de escritura. Bien, nosotros solamente vamos a leer el archivo, no vamos a reemplazar nada por ahora. ¿Ok? Por lo tanto, yo al colocar archivo open, ¿cierto? En esta variable se nos va a guardar lo que es todo este archivo. Si yo ejecuto esto, ya, aquí lo que sucede, dice que el archivo leer.txt no se encuentra en el directorio. Veamos, tenemos el leer.txt, ¿dónde lo guardamos? Lo guardamos aquí. Quizás nos falta colocar punto aquí. Ya, ¿qué tenemos que hacer? Lamentablemente, no, porque eso es para escribir. Lo que pasa es que donde estoy parado acá, vamos a... Sí. Ahí sí. No, si yo lo ejecuto desde acá, ahí sí. Lo que pasa es que yo lo estaba abriendo desde otra ubicación. ¿Ok? Pero al final ustedes ¿qué van a hacer? Lo van a abrir directamente desde acá. Me lo está abriendo con el... No, es que no tengo instalado Python, por eso. Pero, donde yo estoy colocado, estoy leyendo el archivo. Donde estoy parado yo en la consola. Exacto, si no está el archivo lo crea. Pero yo lo quiero leer, porque yo sé que el archivo está. Ya, porque por algo yo estoy cargando un tablero, porque está el archivo. Si no, te vas a crear un tablero vacío y no va a haber nada. O sea, un archivo vacío y no va a haber nada que tengas que leer. Ahora, ¿cómo voy recorriendo yo cada línea? Yo genero este for línea in archivo, nuestra variable punto readlines. Ya lo yo imprimo línea. ¿Qué va a suceder con esto? Vamos a comentar todo esto porque por ahora no me interesa. Me lee el 5. Ahora, si yo coloco números acá, hacia abajo, hay todas esas cosas ahí, y leo esto, me lee todas las líneas del archivo. Va yendo en línea por línea. ¿Ok? Ahora, ustedes tienen que pensar, porque hay un salto de línea acá, porque por defecto este print me agrega un salto de línea y adicionalmente en el archivo de forma oculta hay un backslash n aquí. Hay un backslash n ahí. El editor no nos muestra porque nosotros no tenemos por qué saber esa información. Pero por defecto hay un salto de línea ahí. Si yo, por ejemplo, y adicionalmente, todo lo que te lee en archivo te lo lee como txt. O sea, no, disculpa, no como txt, sino como string. Ese 5 es de tipo string, no es un 5 de tipo int. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Te refieres al backslash n? Con esa pregunta, con HTML y CSS.
específicame más tu pregunta. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál era mi idea? Quiero agregar más línea acá, por ejemplo, donde se está ingresado el buque, por ejemplo, el portaaviones y lo demás. Pero por ahora solamente vamos a leer nuestros 5. Entonces, por lo tanto, yo, ¿qué voy a retornar? Voy a retornar un diccionario. Aquí sí o sí vamos a trabajar con un diccionario. Vamos a colocar data. O incluso una lista. No comprendo su pregunta de usar dos pestañas. Ah, debe ser las pestañas del Visual Studio. Te abriste el TXT en la pestaña. ¿Ya? Y... No, aún no sigo sin comprender la pregunta. Dice que esto sería lo mismo cuando se trabaja con HTML y CSS. Creo que se refiere cuando son dos archivos distintos, ¿no? Que uno importa al otro. Creo que a eso se refiere. Ya, pero continuamos. Mientras estructura bien la pregunta para lograr comprenderla. Entonces, por lo tanto, en data, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agregar un nuevo elemento que va a ser la línea de tipo entero. Bien. ¿Y qué voy a retornar yo? Voy a retornar data. Bien. Entonces, no se preocupe, no se preocupe. Expláyese nomás. Ya, lo que usted me era lo que yo le había comentado recién. Lo de HTML y CSS es exactamente lo mismo que yo hice aquí, al importar. Ya, a eso... Porque lo que pasa es que la librería random también es un archivo que es propio de Python que está siendo importado. En HTML y CSS es lo mismo. Puedes generar el CSS dentro del HTML o importarlo. Que es más cómodo importarlo porque códigos de CSS demasiado grandes son los archivos. Sigamos. Ahora yo tengo leer archivo, estoy retornando una data y veamos qué nos está entregando esto. Si yo imprimo, me pide tamaño, a ver. Si yo imprimo, y voy a ver yo acá, quizás me tira un error. No, no me está tirando un error. Y como podemos ver, data me está entregando el 5 en la posición 0. Entonces, por lo tanto, el tamaño va a ser la posición 0 de data. No estoy trabajando con diccionario. Ahí. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí, si se fijan, data, o sea, esto no, aquí. Si se fijan, está generando el portaaviones con lo que está leyendo acá. Si yo coloco un 5, o sea un 10, disculpen, me genera un tablero de 10. Bien, porque lo está leyendo desde acá. Bien, estoy recorriendo cada línea del archivo. Ahora, Cada vez de tu cuerpo. ahora, pongámonos en el caso que vamos a realizar que este es el tamaño del archivo. Y luego van a venir las posiciones del portaaviones. Por ejemplo, va a ser A5. Sí, A5, por ejemplo, donde va a iniciar el portaaviones. Luego va a venir donde inicia el buque y luego donde inicia el barco. Por ejemplo, C3. Esto se nos va a caer. ¿Por qué? Porque como les comenté antes, siempre después de esto hay un salto de línea, exceptuando de la última fila que está ingresada. Entonces aquí existe un backslash n, un backslash n y un backslash n. Y nuevamente a nosotros nos interesa ver. El editor nos lo está mostrando. Pero este es el error que nos está tirando acá. Fíjense. Como dice que no puedo pasar a entero, ¿cierto? Este elemento. Incluso sí, ahí está el backslash n.
Veamos, si yo imprimo print línea, ¿cierto? Tenemos el 10, el 5, entonces por lo tanto yo tengo que limpiar ese backslash n. Si mal no recuerdo, si yo coloco línea punto strip y coloco backslash n, no se elimina el backslash n del string. Entonces voy a colocar línea, va a ser igual a esa línea pero sin el backslash n. Veamos cómo nos va, a ver. Genial, ahí nos quitó el backslash n, pero obviamente no nos va a arrojar una, por decir para transformarlo entero, porque tiene una letra y un número, ¿cierto? Es un normal ese error. Entonces ahora eso lo tenemos que controlar. Entonces por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer acá? Controlar el string con el número. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo sé que siempre en la posición 0 se encuentra el tamaño del tablero, que en la posición 1 viene el avión, luego viene el buque y luego viene el barco, ¿cierto? El barquito. Entonces va a generar un contador, que vamos a iniciarlo en 0. Veámoslo nuevamente. El readlines, cuando yo leo el archivo, al final se me está guardando archivo acá. El readlines, esto me trae una lista de todas las líneas. Veámoslo con detalle. Si yo coloco print, veamos que nos trae esto de vuelta. Bueno, y que retorne el data, ¿cierto? Y esto lo comentamos. Si yo corro esto, como se pueden ver, me trae una lista de todas las líneas. Eso hace el readlines. Cuando yo abro el archivo de forma de lectura, coloco readlines, me trae una lista de todas las líneas del archivo que tenemos acá. Bien, el strip, ¿qué es lo que hace? Va limpiando la línea que nos va eliminando el backslash n. Eso es lo que hace el strip y el elemento que yo quiero eliminar. Por lo tanto, yo quiero eliminar el backslash n del string. Por lo tanto, con eso me permite limpiar el string que está ingresándose por texto, o sea, por archivo. Ahora, yo voy a iniciar este contador de acá en 0 o en 1, ahí a ustedes que más le acomoden, pero voy a colocar si contador es igual a 0, entonces yo asumo que aquí estoy leo el tamaño del tablero, ¿cierto? Voy a colocar esto acá, ¿cierto? Limpio el string, entonces por lo tanto yo coloco un data.append línea. Del caso contrario lo tengo que transformar a entero, por eso lo estoy haciendo ahí. Del caso contrario estoy leyendo las posiciones, entonces yo voy a colocar si, bueno, no, dejémoslo así. En el caso contrario yo estoy leyendo las posiciones, que sería A, B y C. Entonces aquí simplemente nosotros agregamos la línea, pero sin transformarla entero, porque yo solamente voy a trabajar con el string por ahora. Vamos a retornar la data y yo voy a imprimir data. Imprimo la data. ¿Qué es lo que sucede? Quizás ahorramos acá. Ya, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente nos está tirando el error. ¿Por qué? Porque yo nunca estoy aumentando el contador. Cuando termino de leer una fila, aumento el contador en 1. Entonces, por lo tanto, ahora sí no tenemos ningún problema. En la posición 0 de data, siempre tenemos el tamaño de nuestro tablero. Y en las siguientes posiciones, posición 1, siempre va a estar donde se encuentra el portaaviones, donde se encuentra el buque y el barquito pequeño. Por lo tanto, nuevamente yo voy a descomentar este código. El tamaño del tablero va a ser data, recordando que esto es data, posición 0. Bien, ejecutamos y ahí nos genera el tablero, sin ningún problema, con más elementos. Bien, ahora vamos a hacer la carga del buque, del portaaviones, o sea.
ya tenemos el generar barcos de forma aleatoria, ¿cierto? Vamos a generar uno que se va a llamar leer portaaviones, por ejemplo. Def leer portaaviones. ¿Qué voy a necesitar aquí? Yo necesito el tablero y adicionalmente en qué posición se va a iniciar el portaaviones. Bien. Ahora, la posición tenemos que utilizar la misma lógica que no va a ser lo mismo que nuestro número aleatorio. Tenemos que utilizar nuestra misma lógica de acá al momento de insertar, pero ya el número no es aleatorio, así que no me lo están entregando. ¿Ok? Y adicionalmente yo tengo que limpiar la posición, porque recordando que la posición que estamos recibiendo es un A y el 5. A es la fila y el 5 es columna. ¿Ok? Ahora voy a utilizar esta misma cosita que tengo acá, las letras. La voy a colocar acá. ¿Y qué voy a hacer? A los strings yo también puedo acceder por posiciones. Yo puedo colocar fila, que es igual a posición 0, columna, va a ser igual a la posición 1. ¿Qué me va a traer esto? Si el string, por ejemplo, si posición es igual a A5, como lo tenemos acá como string, ¿qué me va a traer esto? Esto me va a traer el A como string, accediendo a la posición 0 de este string y a la posición 1 de este string que tenemos acá. Y esto va a ser igual a 5 como string. Así que por lo tanto, como yo para acceder a fila y columna en las listas tienen que ser enteros, yo lo transformo en entero. ¿Qué me falta acá? Transformar este A a número. Entonces voy a colocar fila con bajo número. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo tengo que saber cuál es la posición del A. Y en estas letras me está diciendo que A se encuentra en la fila 0. O sea, en la columna 0. O en la posición 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Hay un método para buscar un elemento en una lista y me retorna su posición. Entonces, si yo busco A, me va a retornar 0. Si yo busco, por ejemplo, D, me va a retornar 0, 1, 2, 3. ¿Cierto? Y me va a retornar un número entero. Entonces, si yo coloco letras.index en la posición 0, que esto me va a traer un A, ¿cierto? En este caso me trae un A. Eso me va a traer el número para yo acceder a la fila correspondiente. Entonces, si yo imprimo, vamos a imprimir fila, vamos a imprimir fila, número y columna. Y voy a leer el portaaviones. Bien, voy a comentar esto. Si esto está bien, vamos a leer el portaaviones. ¿Y qué necesitamos? T, ¿cierto? Que no culpa no es T, sino que nuestro tablero, porque lo estoy recibiendo desde acá. ¿Y qué posición se encuentra el tablero? O sea, el portaaviones. Yo sé que en data, recordando que data tenemos acá, posición 0, 1, 2 y 3, que en data posición 1 se encuentra la posición del portaaviones. Entonces, por lo tanto, yo envío data posición 1. Si yo corro esto, como podemos ver, vamos a imprimir posición, ¿cierto? También, para que quede un poco más claro. Tenemos que la posición es A5, ¿cierto? Que la fila es A, pero la hace referencia al número 0, ¿cierto? Y aquí me faltó una letra. Sigamos acá. Y tenemos lo que es la columna en la posición 5. Eso estamos identificando ahí por ahora. Entonces, por lo tanto, nuestro fila columna sería la 0,5. Ahora, si yo modifico esto acá, por ejemplo, coloco D y 10. Deme un segundo que tengo al gato encima. Sale encima tú. Ahí sí.
D10. Más respeto con el Michi. Ahí está el Michi. Yo dije, ¿por qué el Tommy no me responde? Era porque estaba así, que estaba muteado el micrófono. Buena. Eso es que pasa. Ahora, modificamos a D10 y podemos ver que la posición es D10, que hace referencia a la fila D, pero es la posición 3 con la columna 1. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otro problema que no nos habíamos dado cuenta antes. Que en verdad no estamos en la posición 1, ¿cierto? Estamos en la posición 10. Entonces, por lo tanto, esto se soluciona de la siguiente forma. Oh, perdón. Voz alta. Menos mal que no estaba viendo la otra página esa de dudosa procedencia. Upa. Entonces, para solucionar ese problema, yo sé, calma, que mi gato está moviendo las pantallas. Ahora sí. Sabemos que de aquí hacia allá pueden haber muchos números. Y yo no sé cuántos elementos tenemos ahí, ¿cierto? No vamos a saber cuántos números hay. Entonces, por lo tanto, yo puedo acceder de esta forma. Va a ser de la posición 1 hasta el lugar, hasta la última posición de acá. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, veamos si no funciona y voy a ir explicando de manera... Ya, genial, no funciona. Por ejemplo, si yo tengo... eso, por ejemplo, esa es la posición a 5 millones creo que es, sí. 5 millones. ¿Qué va a ser? Posición de 1, 2 puntos, seleccionamos un rango de elementos. Que va a ir desde la posición 1 y cuando yo coloco 2 puntos, va a ir del 1 hacia el final. Hasta el último elemento del string. Si yo coloco 1, 4, va a ir desde el 1 hacia el 4. Que sería de aquí 1, 2, 3. Recordando que el último elemento es ese número menos 1. Bien. Ahora, pero yo coloco un 2 puntos y va a ser siempre hasta el fin del string. Entonces ahora sí validamos que va a ser... Estoy recibiendo el D10, ¿cierto? La letra es D. Que en su posición en el tablero va a ser la posición 3, ¿cierto? La fila 3 con la columna 10. ¿Alguna duda hasta ahora? Quizás es un poco complicado porque hay que... solamente hay que practicar haciendo el manejo de string y de números. Por eso es un poco engorroso acá. ¿Pero tienen alguna duda? Sí, no, no, sí. Les voy a copiar el código. Ahí les cambio el código. No, hasta el momento no hay dudas. Pulento entonces. Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Simplemente... De nuevo. Ahí va el link. Uy, no me pegué. ¿Qué nos faltaría ahora? No voy a programar para colocar el otro barquito, los otros dos barcos. Simplemente quiero enseñar esta parte de la lectura de archivos. Y vamos a guardar. Bien. ¿Qué vamos a generar? Pensemos. Vamos a guardar el archivo. Def. Guardar tablero. Bien, vamos a guardar el tablero y manteniendo esta estructura. Bien, y que necesito solamente la T. Ahora, vamos a hacer nuevamente... y algo muy importante que faltó aquí. Ahí está la lectura de archivo. Siempre tenemos que cerrar el archivo, o si no, el sistema va a tener tomado el archivo y guardado en memoria hasta que el programa se cierre. O hasta que yo le diga que yo cierro el archivo. ¿Ya?
Y ahí me lo va a desmontar de la memoria RAM y me lo va a liberar. Sigamos acá. Vamos a, por ejemplo, colocar el nombre del archivo con el que vamos a guardar. Y vamos a generar el archivo, ¿cierto? Archivo es igual a open. Ahora sí, va a ser con la W. Es decir, va a venir el nombre del archivo, ¿cierto? Con la W. ¿Ok? Que eso significa que vamos a escribir un archivo. Ahora, ¿cómo voy agregando líneas? Por ejemplo, yo quiero guardar el tamaño del tablero. Yo coloco archivo. Vamos a escribir, ¿cierto? Y aquí dentro nosotros colocamos la línea que vamos a escribir. Por ejemplo, vamos a colocar el largo del tablero, ¿cierto? Y voy a cerrar el archivo. Ahora, vamos a guardar el tablero una vez que esté cargado, ¿cierto? Todo cargado, vamos a guardar el tablero, ingreso T, y creo que primero era T y luego el nombre, ¿sí? El nombre del archivo. Por ejemplo, se va a llamar save. No sé, ¿cómo se llamaba en su tarea? ¿Cómo se llamaba aquí? Sal. Aquí. Save.sal, ¿cierto? Y aquí no es T, así que es tablero. Vamos a guardar el archivo. Ejecutamos. Bueno, aquí me dice que tiene que ser un string, porque ¿qué estoy mandando? Estoy mandando un entero. Entonces, ¿cómo hago? str, ¿cierto? Y el largo. Ejecutamos, no ejecuta todo, pero si yo voy a la carpeta de descargas, se llamaba save.sal. Ahí nos creó el archivo y como podemos ver tenemos el 10 ahí. Ahora, si yo genero un nuevo tablero, por ejemplo de 15, vamos a generar este acá, nos vamos para allá y veamos cómo se modifica. Ahí se cambió el 15. Si yo genero por ejemplo un 16, ahí se cambió al 16. Ahora, ¿cómo voy agregando más elementos? Aquí yo lo voy a generar en forma plana, porque ustedes después tienen que ver cómo van descubriendo las posiciones de cada barco, en su caso que sería las minas. Tienen que ir recorriendo en la matriz y ver en qué posición se encuentra una mina, por ejemplo. Lo voy a hacer aquí. De forma plana. No voy a recorrer en la matriz, o sea, el tablero por completo. Sino que voy a colocar, por ejemplo, la 5, ¿cierto? El B5, no sé, y el D15 por colocar algo, ¿cierto? ¿Qué nos va a suceder acá? Yo ejecuto esto, nos va a escribir estas líneas, pero ¿qué sucede? Nos va a escribir al lado. ¿Por qué? Porque nos falta lo más importante, nos falta el salto de línea. Entonces yo agrego el backslash n acá. Aquí igual, ahí aquí igual, y en todo esto yo agrego un salto de línea, backslash n. Entonces yo ejecuto nuevamente y ahí nos va generando el archivo con el salto de línea correspondiente. Entonces de esta forma nosotros guardamos archivos y de esta forma nosotros leemos archivos. ¿Alguna duda? ¿Me voy explicando? Le actualizo el código. Y eso más que nada es el manejo de archivo. Generamos una base para nosotros generar ese juego del portaaviones, ¿cierto? Les enseñé cómo imprimir, que también les va a servir.
les enseñé cómo generar el tablero. En este caso, cómo insertar elementos de forma aleatoria. Aquí ustedes en el Buscamina tienen que hacer mucho menos que esto. Lo tienen que validar, como yo. Y les enseñé a leer el portaaviones. ¿Cierto? En ese caso les va a servir para leer las minas que tienen ahí. Y guardar el tablero. Bien, que en este caso yo hice de forma plana. Pero ustedes tienen que recorrer el tablero y ver dónde se encuentra una mina. Yo no borro nada. Me imagino que se va a poder ver. Y creo que alguien estaba grabando por ahí. Y eso, ¿alguna otra duda? ¿Les queda dudas? Sí, el Tomás Emerson estaba grabando, así que lo más seguro es que él después comparte el link. Así que eso. Si no tienen más dudas, quedaríamos hasta aquí, porque eso les va a ayudar bastante con esa base. Él tiene una duda. Yo, El tóxico. no, él está grabando. El tóxico está grabando. Ah, pulento, pulento. Entonces eso por mis reyes. Otro día podemos ver lo que sería orientación a objetos. Eso es súper entretenido. Porque ahora me cansé. Y voy a ver una película. Espero haberme explicado. Quizás fui muy rápido. Porque teníamos que ver mucha materia. Y yo asumí algunas cosas que ustedes ya deberían conocer. Por eso, como digo, asumí. Igual como nadie más me preguntó, eh, eh, sigo asumiendo que conocen lo que es, por lo menos lo que vimos todo acá. Obviamente la lógica les va a costar un poco de cómo desarrollar toda esta idea. Pero asumí que ustedes ya saben cómo trabaja un for, por ejemplo, o qué hace por completo estos dos for, lo hemos visto varias veces, cómo funciona una función, valga la redundancia. ¿Todavía actualizaste el código o no? Si está actualizado el código. No. Y creo que alguien preguntó ahí sobre cómo usar las funciones en random, de random. ¿Esa es su duda o no? ¿Cuándo vemos o sea, programación orientada a objeto? Ya, déjenme responder la de random y vemos la orientación a objeto. Ya, todo esto lo voy a comentar y vamos a ver solamente lo que es random. Primero, lo más importante, todo programador debe saber buscar en Google. ¿Ya? Sí, totalmente de acuerdo. Y toda persona en general, Toda no persona solo tiene, programador. toda persona tiene que aprender a buscar en Google. Sobre todo los universitarios. Porque obviamente nosotros no vamos a ver todo. ¿Ya? Por ejemplo, su duda es cómo utilizar random en Python. Vemos acá. Y aquí tenemos un tutorial. Entonces nos dice generar números aleatorios entre dos valores en Python. Entonces aquí nos explica el tipo aquí, ¿cierto? Otros tipos de random, ¿cierto? Pero el más importante que vamos a utilizar el tipo, ustedes pueden copiar y pegar, pero la idea es que ustedes entiendan el código. Eso es lo importante, va a marcar la diferencia entre una persona que busca en internet, copia y pega pero no entendió nada, en comparación, disculpen, en que ustedes van a buscar, van a leer el código, o sea, van a entender lo que está escrito ahí y después más adelante van a poder resolver estas mismas dudas de forma más rápida, porque ya lo vieron antes. Entonces, ¿qué nos dice? Importamos random. Bien, vamos leyendo línea por línea.
¿cierto? Importamos random, y creo que igual el tipo explica acá. Genera un random entre 0 y 1. Y aquí incluso nos dice, nos devolvemos un número entero comprendido entre A y B, ambos inclusive. Entonces colocamos entre 0 y 10. Y bueno, lo que hizo a continuación es para ver quién comenzaba a jugar primero. El 1, el jugador o el PC, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si yo imprimo esto, print. Ups, eso no. Print eso, y yo corro. Aquí ustedes no tengan problema en romper el programa. No va a explotar su PC porque colocaron más un código, no se les va a quemar la tarjeta, ni el procesador, ni nada. ¿Ok? No tengan problema. Si ustedes se preguntan, profe, ¿qué hago? ¿Qué pasa si hago esto? Hágalo. No pregunte y hágalo usted. Obviamente es cuando ya la cosa es como muy rebuscada. Ahí sí pregúntenle al profe. O ya lo hicieron y no comprendieron, pregúntenle al profe. Pero ustedes tienen que ser curiosos con todo esto. Eso es súper importante. De mentalidad. Exacto. Entonces, si yo voy ejecutando, como se fijan, va generando números aleatorios. 0, el 1, el 8. Exacto, borra el System 32 y aumenta en 1000 FPS todos los juegos. Y así se utiliza random. Pueden ver código facilito y todas esas cositas. Programación orientada a objeto. Deme un segundo. Calmado. ¿Muteaste el Discord? Sí, el Discord no, la transmisión sí. O sea, la transmisión, perdón. Sí. No, sí, me muteé. También Stack Overflow. Aguante Stack Overflow, ahí va a estar todas sus soluciones. Pero eso es con random. Y notación o programación orientada a objeto tendríamos que ponernos de acuerdo. ¿Cuándo vemos todo esto? No sé si tienen otra duda. Yo me pongo de acuerdo con los chiquillos para coordinar qué día puede ser, pues. Ya, A ver, programación orientada a objetos. ya. La idea es que igual vengan con un poco de conocimiento, por lo menos sus videos de YouTube, alguna cosita ahí. Voy a estar mate y yo quedé claro. Bueno. Yo somos mis reyes. Como no hay más dudas, yo me voy a tomar 11. Medio. Muchas gracias, Tommy, te pasaste. Que estén bonitos, se me cuidan. Cualquier cosa al Edgardo o a mí, o no sé. Así que eso, cuídense, que estén bonitos. Ya, muchachos, que esté muy bien. Chao, chao. Sí, Sí, sí mandamos, Tommy está actualizado. mandemos el código nuevo. Bye bye, que estén bonitos. Chao, chao. Chao, chao.